Estimados alumnos, bienvenidos al curso de finanzas. En el contexto de la globalización y crecimiento económico, resulta fundamental conocer los conceptos y técnicas de finanzas empresariales para la correcta toma de decisiones de inversión y financiamiento, para crear valor en las organizaciones. El curso le permitirá al alumno desarrollar las siguientes competencias. Primero, relacionar e interpretar los fundamentos del riesgo y rendimiento aplicando herramientas estadísticas para la creación de valor. Segundo, comprender la importancia de la estructura de capital y su relación con el costo de capital aplicando modelos financieros tradicionales para empresas locales e internacionales. Y tercero, diseñar planes financieros a corto plazo a través de políticas de financiamiento para la administración adecuada del efectivo. El tema que vamos a presentar en la presente sesión será la función financiera y el sistema financiero peruano. Inicialmente explicaremos los siguientes puntos: definición de las finanzas, las principales funciones del área financiera, el rol que debe tener el gestor financiero en la actualidad, el sistema peruano y la importancia de los mercados financieros en las finanzas. El concepto de finanzas debe estar ligado al manejo eficiente de recursos. Para ello será necesario manejar dos conceptos fundamentales en todas las decisiones que tomemos: la decisión de inversión y la decisión de financiamiento. Al decidir invertir en un departamento, tendremos que pensar en la manera correcta de financiarlo. Si te quedaste sin dinero para pagar la pensión de la universidad, tendremos que buscar la forma de conseguir dinero. Buscaremos un financiamiento. Si tienes un excedente de dinero, luego de haber pagado todos tus compromisos, tendrás la opción de invertirlo en una opción que te ofrezca el mercado. Todos los ejemplos mostrados en la presente lámina abarcan situaciones de la vida real que abarcan dos decisiones fundamentales de las finanzas: decisión de inversión y decisión de financiamiento. Las finanzas buscan responder las siguientes preguntas: ¿cómo financiarme y en dónde invertir para aumentar la riqueza? La riqueza será personal en el caso de finanzas personales, patrimonial en el caso de finanzas empresariales y bienestar social en el caso de las finanzas públicas. Son tres los componentes fundamentales de las finanzas: la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Tienen diferentes significados, pero a la vez uno está relacionado con el otro. Por ejemplo, esperamos rentabilidad sobre una inversión, pero existe la probabilidad y el riesgo de recibir más o menos dinero de lo que esperábamos. Es decir, podemos ganar más o perderlo todo. Por otro lado, si no tendríamos la suficiente liquidez, no tendríamos la oportunidad de invertir. Debe existir equilibrio entre los tres conceptos fundamentales de las finanzas: la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Una empresa debe tener la suficiente liquidez para afrontar sus compromisos u obligaciones a corto plazo. La rentabilidad más se enfoca a una visión de largo plazo. Esto quiere decir que debemos invertir en activos o proyectos que produzcan una rentabilidad superior a la inversión. No podríamos conseguir rentabilidades superiores si no gestionamos el riesgo de manera adecuada. Una empresa que muestra liquidez pero proyectos poco rentables podría afrontar sus obligaciones a corto plazo, pero en el futuro tendría inconvenientes. De todas maneras, debemos enlazar los tres conceptos. Seguidamente hablaremos de tres conceptos fundamentales que se manejan en finanzas:
El costo de oportunidad significa la rentabilidad esperada que es sacrificada por invertir en un proyecto, en lugar de títulos financieros similares. Por ejemplo, si tengo un dinero excedente y decido emprender un proyecto o empresa personal, mi costo de oportunidad sería obtener una rentabilidad en el sistema financiero. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo que me pueda ofrecer un banco. El costo de oportunidad existirá si tenemos dos inversiones o alternativas de riesgo similar. En cuanto al valor de dinero en el tiempo, podemos decir que un sol vale más hoy que un sol dentro de un año. Esto debido a que el sol hoy puedo invertirlo, por ejemplo, ponerlo en ahorros en un banco, y tendré más de un sol dentro de un año. Para que exista valor de dinero en el tiempo, deben haber oportunidades de inversión. Maximizar el valor de la empresa involucra la satisfacción de los diferentes stakeholders y en este sentido exige una relación que incluya los intereses, información completa. Para empresas que cotizan en el mercado de capitales, maximizar el precio de la acción como único objetivo, lo que llevaría a maximizar el valor de la empresa. Hasta aquí hemos revisado los conceptos fundamentales de las finanzas. En las siguientes láminas mencionaré las principales funciones financieras en el marco de la empresa y el mercado de capitales. Una de las principales funciones financieras es la elaboración de presupuestos. El gráfico de la presente diapositiva muestra la presupuestación como un proceso que inicia con la planeación estratégica hasta la preparación de los presupuestos, lo que podríamos denominar la cuantificación de las estrategias a través de los planes operacionales y finalmente en el presupuesto financiero. El planeamiento estratégico comprende la misión, visión, valores y el análisis interno y externo de una organización. Y por otro lado está el planeamiento operativo que comprende el planeamiento comercial, humano y el financiero. Gestionar el flujo de caja implica generar las líneas de financiamiento suficientes para emprender nuevos negocios y proyectos, decisiones de financiamiento para las operaciones y expansión de los negocios. Se puede obtener los recursos necesarios para los procesos de crecimiento, tanto en la banca local como en la banca internacional. Controlar los egresos para mejorar la rentabilidad y agilizar los movimientos de cajas del banco conllevan también a una gestión eficiente del flujo de caja en una empresa. Las necesidades totales se pueden satisfacer por medio de la financiación a corto o a largo plazo. Cuando la financiación a largo plazo no cubre las necesidades totales de inversión, la empresa debe buscar financiamiento a corto plazo para compensar las diferencias. Una adecuada gestión del crédito y las cuentas por cobrar implica tener políticas de créditos y cobranzas efectivas. Los responsables de crédito mantienen los registros y los récords de pago de cada cliente y hacen seguimiento de los pagos pendientes por medio de un calendario de antigüedad. La política de cobros no es otra cosa que los procedimientos para cobrar y hacer seguimiento de efectos por cobrar. Cuando un cliente se atrasa, se le hace seguimiento y si no paga, se transfiere la deuda a un agente de cobranza o al área legal de una empresa. Otra función financiera importante es obtener financiamiento a largo plazo. Podemos mencionar dos ejemplos dentro de la amplia gama que nos ofrece el sistema financiero. El primero de ellos son los préstamos sindicados.
La principal característica de los préstamos sindicados es que se utiliza para financiar grandes proyectos por parte de la banca. Hacer proyectos que requieren grandes inversiones, se necesitan que varios bancos participen. Básicamente, tiene dos ventajas para los bancos. Les permite diversificar el riesgo y trabajar en una experiencia de compartir información. Se nombrará un banco líder quien se encargará de la organización y administración del crédito. A los otros bancos participantes se les denomina sindicato. Todos ellos trabajan bajo las normas y mismas condiciones legales. El leaseback es una figura de financiamiento de largo plazo mediante el cual el arrendatario o cliente vende el bien al arrendador y el arrendador o banco paga por la compra del bien y se lo arrienda al arrendatario. Finalmente, el arrendatario paga cuotas periódicas por alquiler del bien. Otra alternativa de financiamiento para las empresas es a través del mercado de capitales. Esto quiere decir obtener dinero a través de la emisión de títulos valores de renta fija o la emisión de títulos de renta variable. Existe una ventaja sobre el financiamiento tradicional por medio de los bancos, que es eliminar la intermediación. Esto quiere decir reducción de costos de transacción debido a los menores costos de búsqueda y obtención de información. La bolsa de valores ofrece el respaldo tecnológico e información bursátil necesaria para los inversores. Entre otras fuentes de financiamiento, se presenta a través de la banca comercial y a través de la emisión de acciones preferentes. El gráfico superior nos presenta a una empresa que financia mayormente sus inversiones con deudas, lo que conllevaría a tener un mayor riesgo. Y en el gráfico inferior nos presenta a una empresa que financia sus inversiones tanto con deuda y a través de la emisión de acciones preferentes, lo que conllevaría a tener un menor riesgo. Todos estos temas se explicarán con mayor detalle y análisis en los próximos capítulos del curso. Dentro de la administración del riesgo vamos a analizar aquellas que son generadas por fuentes macroeconómicas de riesgo que afectan a todo el mercado, tales como la inflación, las tasas de interés, el debilitamiento del dólar y la volatilidad del mercado de capitales. Si emitimos títulos en el mercado de capitales, la rentabilidad de estas puede verse afectada en mayor o menor medida por los cambios en las condiciones del mercado. Vamos a mencionar los principales roles de un director financiero en la actualidad. Los roles del director financiero apuntan a la generación de valor para los stakeholders y los accionistas de una corporación. En la presente diapositiva podemos mencionar los roles que deben desempeñar los directores financieros en la búsqueda de la creación de valor y de maximizar el precio de una acción de la compañía donde labora. Es responsabilidad y función del director de finanzas tomar decisiones importantes de inversión y financiamiento. El director financiero se encargará de establecer la política financiera de la empresa, así como la planeación corporativa. Establecer una planeación financiera implica tomar decisiones de inversión y financiamiento a corto y largo plazo, evaluar el costo de oportunidad o rentabilidad mínima que debe exigir un inversor en sus proyectos, así como evaluar el riesgo e impacto de las decisiones en el entorno y en los grupos de interés stakeholders. Un rol fundamental de un director financiero
es cuantificar las ideas de negocios y los nuevos emprendimientos de las organizaciones. El rol estará en buscar las mejores alternativas de financiamiento para minimizar los costos financieros de los proyectos y de esta manera poder crear valor para los stakeholders. La creación y cuantificación de los proyectos es de suma importancia, ya que se vuelve más atractiva para potenciales inversionistas, puedan financiar proyectos y adicionalmente un efecto positivo en el precio de la acción. Un director financiero con pensamiento estratégico que conoce activamente todos los negocios y productos de la organización y cuáles de ellos tienen mayor impacto en la rentabilidad de la empresa. Un director financiero debe poseer experiencia. No solo tiene que decidir en cuáles activos debe invertir la empresa, sino también saber dónde están colocados. El director de finanzas se encarga de organizar y supervisar el proceso presupuestario de capital para un adecuado control y seguimiento de los proyectos e inversiones. Es importante que exista un lenguaje común entre la contabilidad y los presupuestos y que puedan emitirse información económica y financiera tanto para usuarios internos y externos. Estos hechos le dan transparencia y buena imagen a una empresa, siendo valorado por potenciales inversionistas. Tiene un impacto en el precio de la acción. Los proyectos importantes de inversión de capital están ligados íntimamente a los planes de desarrollo de productos, producción y marketing, que es inevitable convocar a los administradores de esas áreas para los proyectos. Es por ello que el director financiero debe poseer ciertas competencias como trabajo en equipo para el desarrollo eficiente de su labor. Podríamos decir que un rol fundamental del director financiero está en la reducción de costos, y lo puede hacer de varias maneras. Una de ellas es evaluar proyectos de outsourcing, y se representan ahorros en los flujos de caja de la compañía. Tercerizar todas aquellas actividades que no generan valor y que lo haga un especialista. Mejorar tasas y comisiones se refiere específicamente a buscar las mejores condiciones en el mercado, en el sistema financiero y en el mercado de capitales para financiar los proyectos. La reducción de costos en cualquiera de los ejemplos que he mencionado en épocas de crisis puede contribuir a compensar los ingresos. Los directores financieros deben tener la suficiente habilidad para generar ingresos a través de los proyectos que se puedan desarrollar. Ellos serán el nexo entre la empresa y el potencial inversionista que entregará su dinero para financiar los proyectos. Si los proyectos no son realmente rentables para los inversionistas, estos podrían elegir otras oportunidades en el mercado de capitales. De allí la importancia del director financiero en poder ofrecer proyectos realmente atractivos que otorguen retornos superiores al costo de oportunidad del inversionista. A partir de esta lámina vamos a hablar del sistema financiero peruano. En la primera parte de la presente sesión dimos una primera definición de finanzas como la búsqueda y utilización de dinero por parte de los agentes económicos, empresas, personas o gobiernos. La utilización del dinero corresponde a la decisión de inversión y la búsqueda de decisión de financiamiento. La finalidad principal de los sistemas financieros es facilitar y en muchos casos posibilitar
a la ejecución de dichas decisiones por parte de los agentes económicos que actúan en una economía. El presente gráfico nos muestra cómo los mercados financieros y los intermediarios financieros actúan como ancla entre una unidad superavitaria y una unidad deficitaria de dinero. Por ejemplo, a una empresa que tiene muy buenos proyectos de inversión, lo más probable es que le falten fondos para ejecutarlos. Por ello se convierte en una unidad deficitaria de fondos. Por otro lado, pensemos en las personas que trabajan y deseen ahorrar para el momento en que se jubilen. Ellos tienen superávit de fondos ahora y quisieran invertirlos para obtener mayor rentabilidad y tener disponibilidad de dichos fondos en el futuro. Lo ideal sería que los fondos sobrantes de las unidades se canalizaran hacia las unidades deficitarias. En resumen, podemos decir que el sistema financiero está constituido por el conjunto de mercados financieros, intermediarios financieros y organismos gubernamentales reguladores, que tienen como finalidad facilitar o permitir que las personas naturales, empresas o gobiernos puedan llevar a cabo sus decisiones financieras, al canalizar recursos de las unidades con excedentes de fondos a las unidades que las requieren, unidades deficitarias. El presente gráfico muestra la estructura del Estado peruano en lo referente al sistema financiero. El Ministerio de Economía es un organismo gubernamental y están adscritos a este, según ley, la CONACEP, el Banco de la Nación y COFIDE. Todos están presentados en la parte inferior del gráfico con línea demarcatoria roja. El Ministerio de Economía es una institución gubernamental que depende directamente del Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, tenemos a la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva. La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones. Y el Banco Central de Reserva del Perú es una entidad gubernamental que tiene por finalidad preservar la estabilidad monetaria del país. En la presente diapositiva podemos observar que el sistema financiero está compuesto por el mercado financiero, el mercado de intermediación financiera y los organismos gubernamentales, reguladores y supervisores. El mercado de intermediación financiera está regulado y supervisado por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, SBS, organismo constitucional autónomo, y el mercado financiero lo está por la Superintendencia del Mercado de Valores, SMB, organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. El otro organismo gubernamental es el Banco Central de Reserva del Perú, que es también un organismo constitucional autónomo. En el contexto de la banca se trabaja con tasas de interés distintas. La tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones bancarias cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central. Son activas porque son recursos a favor de la banca. La tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero, ahorristas o inversionistas, mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. El spread vendría a ser el diferencial de la tasa de interés activa, lo que cobra el banco, y la tasa de interés pasiva, lo que paga el banco.
significando este diferencial la ganancia para el banco. En el mercado de capitales, la intermediación es directa entre los inversionistas y las empresas que requieren fondos. De allí que las tasas de interés que perciben los inversionistas se incrementan en comparación al sistema financiero. Y a su vez, las tasas de interés que cobran las empresas que requieren fondos será menor a la del sistema financiero tradicional. En los mercados financieros se suelen transar, comprar y vender papeles comerciales, notas, bonos, acciones y derivados. A los bonos se les suele llamar instrumentos de renta fija, puesto que generan cupones y principal, y están fijados de antemano, independientemente de la forma en que se desempeñe la compañía, estos no cambiarán. Por el contrario, las acciones no prometen un dividendo definido, por lo que su nivel dependerá de diversos factores, entre ellos el nivel de rentabilidad, utilidades, obtenido por la empresa. Por ello se les denomina también instrumentos de renta variable. Los mercados financieros comprenden el mercado de dinero, el mercado de capitales y el mercado de futuros y derivados. Al mercado de dinero también se le denomina mercado monetario. Es el subsector de la renta fija, donde se transan títulos de corto plazo y muy líquidos. Los principales títulos que suelen comerciarse en este mercado son las letras del Tesoro, Treasury Bills, que son emitidas por el Tesoro de los Estados Unidos y se comercian en las bolsas de ese país. Las que tienen un vencimiento entre 91 y 182 días. En el Perú, el título equivalente lo constituyen los certificados del Banco Central de Reserva, que son emitidos con vencimientos de 1 a 3 meses. Otro título que se transa en el mercado monetario son los certificados de depósitos a plazo en un banco. Estos se caracterizan por no poder retirarse antes de su vencimiento, en que el inversionista recibe el principal y los intereses. Dentro del mercado de capitales existe un mercado de instrumentos de renta fija y un mercado de instrumentos de renta variable. Dentro del mercado de instrumentos de renta fija podemos mencionar a los bonos del Tesoro americano y los bonos corporativos que permiten a las corporaciones levantar dinero del público para financiar sus inversiones. En el mercado de instrumentos de renta variable tenemos a las acciones comunes y a las acciones preferentes, ambos representativos de capital de las compañías. Es un mercado que en el nivel mundial ha tenido un desarrollo particularmente importante en los años recientes. Entre los instrumentos transados tenemos los contratos de futuro, forwards y swaps. La denominación de derivados proviene del hecho de que su valor se deriva del valor de otros activos. Aunque el mercado de derivados en el Perú es aún incipiente, forward de monedas, principalmente swaps y contratos a futuro, su estudio es obligatorio para aquellos interesados en finanzas, ya que por la globalización es posible invertir en los mercados existentes y porque probablemente en el futuro se pueda transar en este tipo de instrumentos en el Perú. Otra clasificación importante es la de mercado primario y mercado secundario. Cuando una corporación o el gobierno emite bonos y acciones por primera vez,
ya sea a través de una emisión pública o colocación privada, las vende en el mercado primario. El dinero recaudado va a la empresa para su utilización en lo que tenga proyectado. Una vez que esa emisión ha sido colocada, los inversionistas que compraron esos títulos pueden venderlos a su vez si necesitan dinero o simplemente si lo desean hacer. La venta se realizaría en el mercado secundario.